Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 23 de agosto del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa con mucha información y entre los acontecimientos más importantes tenemos que reportarles, queridos amigos, que el ejército ucraniano ha experimentado una retirada masiva, una importante retirada de la zona al sur del embalse en Klebanvik, en el centro de Donetsk, en toda esa línea defensiva. Al parecer está colapsando completamente la línea defensiva ucraniana establecida en la zona entre Yablunivka y Klebanvik, en el centro de Donetsk, y fundamentalmente en la zona sur de la gran ciudad de Konstantinovka. El flanco sur se está derrumbando poco a poco. Mientras Ucrania llevó sus fuerzas de élite para defender la zona norte de Pokrovsk, Rusia mueve sus fichas, mueve sus piezas y ataca desde el flanco sur de Konstantinovka. Al mismo tiempo tenemos informaciones muy importantes que comunicarles de lo que está pasando en el frente de Siversk. A punto de caer todo el bosque de Kremina, el bosque de Serebrianka. Las tropas rusas están a punto de capturar por completo este bosque, lo que les abriría las puertas hacia dos ciudades importantes, la ciudad de Limán y la ciudad de Siversk. También tenemos información de que un caza de combate ucraniano, Ucrania ha perdido un nuevo caza de combate, lo vamos a estar explicando como parte de nuestro programa de hoy. Como pueden ver, queridos amigos, como me acaban de escuchar, un programa cargado con mucha información. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, como ya pueden ver, y vamos a comenzar por el suroeste de Donetsk. En las últimas horas, diferentes medios, incluso medios también rusos y prorrusos, han logrado o han mostrado que el ejército ucraniano ha podido contraatacar en las zonas del suroeste de Donetsk, en Andrivka, Kleksove y Zelenihai. Tanto Andrivka, Kleksove como Zelenihai eran localidades que estaban bajo control total del ejército ruso, pero según reportan los diferentes medios, y son varios medios en realidad los que lo reportan, el ejército ucraniano habría logrado contraatacar al menos en la zona de Andrivka, Kleksove, y habrían logrado recuperar parte de esta zona o de esta localidad, y al mismo tiempo el ejército ucraniano ha logrado contraatacar también un poco más al norte en la zona de Zelenihai, logrando recuperar partes de la localidad, en este caso de Zelenihai. Dos localidades que ya Rusia había controlado, especialmente la brigada número 36, había capturado Andrivka, Kleksove hace ya varios días. También Zelenihai había caído bajo control ruso, pero ambas en este momento están siendo disputadas, están siendo contestadas por parte del ejército ucraniano. Esto es una maniobra que hace el ejército ucraniano. Evidentemente no van a recuperar todo el suroeste de Donetsk, es imposible, pero lo hacen con el objetivo de frenar a las tropas rusas. Recuerden que se están negociando, ¿no? Y se está hablando de que Ucrania tendría que entregar todo el Donbass y que el frente se detendría y se congelarían las líneas en la zona de Zaporizhia, por ejemplo, en la zona donde ya está en Gerson. Pero sucede que como resultado de estas acciones ofensivas, el ejército ruso pues pretendía, más allá de llegar a la frontera de Donetsk, pues atravesar también el Oblast de Zaporizhia en varias direcciones. Y por supuesto, si la línea del frente se detiene en algún lugar, pues las tropas rusas tratarían de avanzar lo más que pudieran, evidentemente, incluso hasta lograr capturar la localidad de Juliapole. Para eso tendrían que tener control de todo el suroeste de Donetsk. Aparentemente, Ucrania está estableciendo estos contraataques para tratar de frenar estos avances del ejército ruso e impedir que sigan tomando territorio de los oblasts de Dnipropetrovsk y de Zaporizhia. Así que por ahora todo parece indicar de que han podido contraatacar y han podido recuperar parte de estas dos localidades. De aquí nos vamos a mover un poco más al norte, nos vamos a mover a lo que está pasando ya en el frente de Pokrovsk, porque tenemos muchas informaciones de lo que está sucediendo aquí. Llegamos a Udashne, la tan disputada localidad de Udashne, que está a punto de caer bajo control ruso, según vimos ayer, y hoy nos llega la información de que las tropas rusas desde la zona sur de Udashne han logrado avanzar y han logrado alcanzar la frontera de la región de Dnipropetrovsk al sur de Molodetsk, esta localidad que vemos aquí,
donde el ejército ruso ha logrado llegar hasta este punto, según las informaciones que nos traen los diferentes medios que citamos a diario. Aparentemente el ejército ruso habría logrado avanzar hasta la frontera con la región de Dnipropetrovsk, otro punto donde Rusia toca la frontera con la región de Dnipropetrovsk. Pero debemos decir que lo más importante es que pueda caer Udashne para que el ejército ruso pueda avanzar hacia el norte y, por supuesto, tratar de cortar esta ruta que une directamente con Pakrovsk, que está siendo asediado constantemente. Y bueno, ya que hablamos de Pakrovsk, nos vamos a mover un poco más al este de Pakrovsk. Tenemos informaciones hoy de diferentes medios que reportan la información de que las tropas rusas habrían logrado avanzar nuevamente al este de Mirnograd, en la zona sureste de Mirnograd, que por cierto Mirnograd comienza a ser bombardeado por FAB-3000, ahora lo vamos a ver. Y bueno, en la zona al oeste de Novoekonomishne, Mykolaiivka, ¿sí? El ejército ruso ha logrado avanzar nuevamente, según informaciones que nos traen fundamentalmente medios como el Comité Z. La información que nos trae este medio tiene que ver con nuevos avances del ejército ruso que se han producido en esta dirección, llegando prácticamente a las afueras del este de la ciudad de Mirnograd, que creo que en el caso de Mirnograd, el asalto a Mirnograd por el norte evidentemente va a ser fulminante, teniendo en cuenta que ya las tropas rusas están llegando hasta estas posiciones que podemos ver aquí. Hasta aquí se han posicionado las tropas rusas. Al mismo tiempo llega la información que en el sur también se produce este avance de las tropas rusas que siguen pues presionando y tensando la cuerda, cerrando la pinza sobre la aglomeración de Mirnograd-Pakrovsk y la propia ciudad, porque es una ciudad, ¿sí? La ciudad de Mirnograd comienza a ser ahora asediada con las FAB-3000 lanzadas por los aviones Su-34, formidables aviones del ejército ruso que están, digamos, ya destruyendo las posiciones ucranianas dentro de Mirnograd, y en este caso, este es la FAB-3000. La FAB-3000 lo podemos ver ahí, vamos a ver nuevamente la imagen de cómo esta poderosa bomba FAB-3000 cae sobre las posiciones ucranianas. Parece una bomba nuclear, pero no es una bomba nuclear, es la FAB-3000, y aquí está. Una espesa nube, ¿sí? Causada por esta feroz bomba que tiene el ejército ruso en su arsenal, se levanta sobre Mirnograd, que está siendo atacado, como pueden ver, por FAB-3000, pero no solamente por FAB-3000, sino también por la FAB-500, que no podemos olvidar que durante mucho tiempo fue realmente una bomba que utilizó muchísimo el ejército ruso, sobre todo en la zona de Kherson, fundamental en la batalla de Avdiivka. Y aquí están las 500 también cayendo, no solo la FAB-3000, sino también las 500, causando estragos en diferentes zonas de la ciudad de Mirnograd, que veamos cuánto podrá resistir. De aquí, de la zona de Pakrovsk, nos vamos a ir un poco más al norte, llegamos al flanco sur de Konstantinovka. Se reporta que el ejército ruso ha logrado nuevos avances, uno al norte de Rusin Yar y otro al norte de Poltavka. Como resultado de acciones ofensivas en este frente, las tropas rusas al parecer se abren paso en esta dirección y también en esta dirección. Recuerden que el ejército ruso está tratando de llegar hasta Sofivka, quise decir, y Toretsk, y tratan de rodear al grupo de tropas ucranianas que se encuentra en Charkove. Si cae Charkove, las tropas rusas podrán avanzar directamente hacia la localidad de Drukovka, que también es importante para las aspiraciones del ejército ruso de dominar toda la zona central de Donetsk y por supuesto avanzar al norte, donde se encuentran Sloviansk, Kramatorsk, Siversk y Liman, ¿sí? Aparentemente, según la información que nos traen diferentes medios, las tropas rusas se abren paso, como ya acabamos de mostrar, en esas direcciones. Una es esta dirección, como podemos ver, y también las direcciones que vemos aquí un poco más al sur, al norte de Rusin Yar. Este es el norte de Poltavka, este es el movimiento aparentemente, y ahora les vamos a mostrar el movimiento al norte de Rusin Yar. Este es lo que está sucediendo aproximadamente en la zona de Rusin Yar, que como verán a continuación está muy atado, pero muy atado a lo que está sucediendo en el flanco sur de Konstantinovka, con los últimos avances que les vamos a reportar en breve del ejército ruso en esta dirección.
Y llegamos tal vez a la información más importante del día de hoy. Vamos a hablarles de lo que está pasando en la línea defensiva Cleveland Vic. Primero, permítanme explicarles, queridos amigos, que este es un parque paisajístico que tiene un embalse muy grande, muy importante, que aquí hemos tratado de representar. Este es el embalse que pues ilustra lo que está pasando en el parque paisajístico de Cleveland Vic, ¿no? Aquí está todo este embalse que durante mucho tiempo constituía una barrera natural, a la vez establecida por las tropas ucranianas para impedir que las tropas rusas pudieran cruzar este importante embalse. Y aquí, durante varios días, las tropas rusas estuvieron presionando al ejército ucraniano, pero debido ayer a la caída de Katerinivka, que cayó bajo control total de las tropas rusas, pues todo estaba preparado para que el ejército ruso pudiera avanzar sobre Cleveland Vic, la propia localidad de Cleveland Vic. O sea, Cleveland Vic es esta localidad y todo esto que está aquí pertenece al parque paisajístico de Cleveland Vic. Pero más allá de eso, Cleveland Vic también tiene una línea defensiva importantísima que constituye todo este sistema de fortificaciones, fortalezas de manera general que van desde Yablunivka hasta la propia Cleveland Vic. En las últimas horas se han dado informaciones importantísimas que muestran que las tropas rusas han logrado capturar por completo la localidad de Cleveland Vic, y no solo eso, aparentemente el ejército ruso habría logrado capturar por completo toda esta zona al sur del embalse de Cleveland Vic, donde al parecer ha colapsado por completo el ejército ucraniano, que ha experimentado una masiva retirada, una huida masiva de toda esta zona. Vayamos por partes. A inicios del día de hoy se reportaba la información por el Ministerio de Defensa de Rusia que luego de la caída de Katerinivka, las tropas rusas expulsaron al ejército ucraniano de la localidad de Cleveland Vic, que tuvieron que retirarse inicialmente hasta estas posiciones, y aparentemente esta zona, digamos, vamos a quitar ya la zona gris, aparentemente esta zona de aquí habría caído bajo control total de las tropas rusas inicialmente, es decir, primero las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Cleveland Vic, que ha quedado bajo control total del ejército ruso. Pero después nos llegaba la información de que las tropas ucranianas habían huido de esta zona, donde incluso han sido capturados algunos prisioneros ucranianos, y que aparentemente el ejército ucraniano habría cruzado, según la información, según lo que muestran los diferentes cartógrafos y mapeadores, el ejército ucraniano se habría tenido, o bueno, los que pudieron hacerlo, no todos pudieron hacerlo, pero los que pudieron hacerlo pudieron retirarse masivamente, una huida masiva de toda esta zona que está aquí, y aparentemente el ejército ruso ha logrado capturar completamente todo este saliente, expulsando a las tropas ucranianas de esta dirección, según, repito, la información que nos traen los diferentes medios. Esta es la imagen que nos traen varios medios. Miren aquí Cleveland Vic, aquí toda esta zona que ha sido capturada por el ejército ruso luego del colapso masivo ucraniano en esta parte del frente al sur del embalse de Cleveland Vic, en lo que constituye un enorme avance de las tropas rusas en esta dirección. Varios medios así lo confirman, y bueno, realmente esto cumple con lo que veníamos diciendo en días anteriores. Mientras Ucrania trata de tapar el agujero en Pakrovsk, pues las tropas ucranianas sufren una derrota en otra parte importante del frente, porque esta zona no es cualquier zona. El hecho de que las tropas rusas hayan capturado toda esta línea está rompiendo por completo la línea defensiva establecida por Ucrania desde el año 2014, llena de fortificaciones, llena de trincheras, búnkeres, redes bueno, ¿qué les puedo decir? Redes antidrones. ¿Para qué? Bueno, pues para impedir que las tropas rusas lograran hacer precisamente esto que les estamos mostrando. Este es aproximadamente un enorme avance de las tropas rusas que han logrado capturar toda esta zona que está aquí. Un enorme avance es la palabra correcta, o las palabras correctas. Y bueno, desde aquí, bueno, ahora veamos, ¿no? Porque por supuesto Ucrania tiene el embalse de por medio. Veamos qué es lo que puede pasar, pero esto es la ruptura total de la línea defensiva Yablunivka, Cleveland Vic, y desde aquí, por supuesto, se puede ver ya las luces de Konstantinovka. Se ven desde aquí, Konstantinovka, las tropas rusas ya están en Konstantinovka desde el noreste, desde el sureste. Ayer cayó Oleksandr Shultine, ya las tropas rusas están dentro de Konstantinovka, y evidentemente tratarán de avanzar ahora luego de la estrepitosa derrota del ejército ucraniano en la zona de Cleveland Vic. Desde aquí el ejército ruso tratará de avanzar también hacia la gran ciudad de Konstantinovka.
Importante esta actualización que acabamos de hacer, queridos amigos. Y bueno, desde aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes, por supuesto, traerles. Primero, permítanme decirles que en la zona o en la ciudad de Kramatorsk, las tropas rusas lanzaron un importante ataque en las últimas horas que ha destruido posiciones ucranianas justo en estos puntos que están aquí. Se reportaron en las últimas horas al menos 30 explosiones durante una hora. Sí, drones Shahed que volaron sobre Kramatorsk y en la ciudad pues se produjeron todas estas explosiones que fueron producidas por los drones Geran, ¿no? Adicionalmente se muestran informaciones de que las tropas rusas lanzaron una FAB que ha destruido por completo un punto de despliegue ucraniano en las afueras de la ciudad de Kramatorsk. Esto sucedió justo ayer, aquí lo estamos mostrando, puntos de despliegue de tropas de las 156 brigadas, separada del ejército ucraniano, fue alcanzada por el ataque de las bombas FAB en este caso. Y ahora vamos a llegar a la zona del bosque de Kremina, bosque de Serebrianka. También vamos a hablarles de lo que está pasando en Verno-Kamiansk, Serebrianka. Bueno, una serie de acontecimientos que nos ilustran los diferentes medios. En primer lugar, tenemos la información traída por diferentes medios que citamos a diario, queridos amigos, de que pues el ejército ruso habría logrado hacerse con el control del sur de la localidad de Serebrianka y también con la zona al oeste de Verno-Kamiansk. Aquí se encuentra Verno-Kamiansk y aproximadamente el ejército ruso ha logrado en las últimas horas capturar toda esta zona que está aquí, que aparentemente ha quedado bajo control de las tropas rusas y como pueden ver esto abre las puertas al ejército ruso hacia la ciudad de Siversk. Un poco más al norte, en el flanco norte de Siversk, como pueden ver el ejército ruso ha capturado la zona sur de Serebrianka, como podemos ver en esta imagen que está aquí también. Aparentemente esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? O sea, tenemos esta información y tenemos esta información donde las tropas rusas habrían logrado asegurar, miren los resultados de llevar las fuerzas de élite ucranianas hacia Pokrovsk. Aquí están los avances progresivos sobre Siversk, avance directo sobre el este de Siversk y avance desde el norte de Siversk. Pero tal vez la noticia más importante es la que nos traen los diferentes medios que vamos a citar ahora, entre los cuales se encuentran este medio que es un medio neutral y el propio medio ucraniano del Deep State. ¿Qué nos viene a comentar el Deep State, medio ucraniano? Bueno, el medio ucraniano Deep State, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania, nos acaba de confirmar de que las tropas rusas están a punto de capturar por completo el bosque de Serebrianka, el bosque de Kremina, como también se le llama. Bien, al norte, queridos amigos, del bosque, las tropas rusas han asegurado toda esta zona que está aquí. Recuerden que ayer el ejército ruso llegó hasta este punto, pero hoy tenemos la información de que este control sobre el bosque se va ampliando. Se va ampliando y, queridos amigos, esto es una muy mala noticia para el ejército ucraniano, que el ejército ruso esté logrando controlar esta zona del bosque, teniendo en cuenta que esta es la zona donde mejor Ucrania se ha defendido desde que comenzó la operación militar especial. Si hay una zona donde el ejército ucraniano se ha defendido bien, es esta zona en el frente de Siversk. Siversk, Serebrianka, toda esta zona. Yampil, pues bien, poco a poco esto comienza a destruir esa defensa ucraniana y en este punto también, según los propios medios ucranianos, el ejército ruso ha logrado controlar otra zona importante del bosque. Está a punto de caer el bosque de Kremina, de caer el bosque, pues el ejército ruso avanzaría directamente hacia Siversk y la otra consecuencia directa que va a tener esto, sin duda alguna, es el avance del ejército ruso sobre Yampil y desde aquí hacia la importante ciudad de Limán. Y bueno, ya que hablamos de Limán, tenemos una última información del campo de batalla de lo que está ocurriendo en el flanco norte de la ciudad de Limán. Recuerden que las tropas rusas ya están en Zarishne, recuerden que las tropas rusas capturaron Kolodiasy y hoy nos llega la información de que el ejército ruso ha logrado capturar otra localidad importante en el flanco norte de Limán. Nos referimos a Sereknie. En este punto, el Ministerio de Defensa de Rusia y también otros medios que citamos a diario, pues afirman que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Sereknie en el flanco norte de la ciudad de Limán. La próxima localidad, evidentemente, que va a caer aquí es Sandrikholove. Todo esto, repito, en el norte de Donetsk. En la zona norte de Donetsk,
El ejército ruso sigue avanzando. Objetivo principal aquí, capturar la ciudad de Limán. Pero para eso, el flanco norte debe estar estabilizado para Rusia. Debe tener, por supuesto, controlado todo el flanco norte y poco a poco lo están logrando. Así que también cae la localidad de Seregnie y las tropas rusas pues están dominando el flanco norte de Limán. Y bien amigos, digamos que esto es lo más importante, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, aunque tenemos una información no tanto del campo de batalla, pero que está relacionado también, ¿no?, de cierta manera, ¿vale? Y está relacionado sobre todo con un nuevo caza que pierde Ucrania, en este caso es un MiG-29, donde pues se reporta que un caza MiG-29 ha sido perdido. Por supuesto, el piloto del caza en este caso no pudo eyectarse, o sea, muere durante la noche, así lo informaban los propios medios ucranianos. El piloto Sergei Bondar murió después de completar una misión de combate mientras el avión se aproximaba para aterrizar, un MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Y entre lo que se sabe del piloto ucraniano que murió de noche en este MiG-29, el piloto Sergei Bondar, pues se afirma que tras completar una misión de combate mientras se aproximaba para aterrizar, falleció el piloto del caza MiG-29, el mayor Sergei Bondar, nacido en 1979. Otro avión que pierde Ucrania, no se sabe si fue derribado o tal vez, como dicen ellos aquí, evidentemente mientras se aproximaba para aterrizar falleció. Después se estarán esclareciendo las causas, pero es en cualquier caso otra pérdida importante para Ucrania, que bueno, ya el hecho de formar un piloto en sí siempre es bastante complejo y mucho más en tiempos de guerra. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.